Bienvenido al tema 1 en el que vamos a tratar un poquito más a fondo qué son las rabietas. Pues bueno, evidentemente si estás haciendo este taller es porque o bien ya sabes lo que son las rabietas, ya las estás sufriendo entre comillas, o bien te han contado lo que son y te han metido tantísimo miedo que quieres estar preparado para cuando las rabietas se produzcan. Bueno, el miedo es uno de los problemas que tenemos respecto a las rabietas porque es algo de lo que nos vienen hablando incluso antes de tener hijos. Pues ya verás cuando tenga rabietas, pues ya verás cuando cumpla los 2 años que va a tener rabietas y va a ser un caos. Luego realmente llegan los 3 años y entonces nos da miedo de los 5, llegan los 5 y nos da miedo de los 15. Pues bueno, muchas veces esa anticipación que nos hacen tener ante las dificultades de la crianza de nuestros hijos nos hace tener miedo y nos hace ir con una predisposición un poco ya diferente ante pues como os digo, las dificultades que se pueden producir. Hoy os voy a contar algunas cosas de las rabietas que os harán pues un poco tener algo más de calma respecto a ellas. Las rabietas son la forma principal que los niños tienen de expresar su frustración. Hay que tener en cuenta que sobre todo cuando las rabietas comienzan, los niños todavía no saben hablar y si lo saben hacer, no saben explicar correctamente lo que están sintiendo en ese momento. Por tanto, las rabietas son la forma de presentar, bien sea ese enfado, bien sea que no están conformes con algo que nosotros estamos haciendo, bien sea miedo, pues bueno, es la forma que ellos tienen de expresarse. Hay que tener en cuenta que los niños durante los 3 primeros años de vida, luego lo veremos cuando hablemos del cerebro de los niños, son totalmente emocionales, por tanto sienten las cosas de una manera muchísimo más intensa que nosotros. Las rabietas forman una parte completamente normal del desarrollo de los niños. ¿Qué quiere decir? Que es una fase que ellos tienen que experimentar igual que comenzar a comer sólido, igual que comenzar a andar o comenzar a gatear. Somos muy conscientes de esas partes físicas del desarrollo, pero no somos conscientes de las partes emocionales, de las partes psicológicas que también forman parte de eso. Quieren decir que el niño está creciendo y que el niño está evolucionando perfectamente. Además, las rabietas nos acompañan durante toda nuestra vida. Tenemos como muy asimilado que las rabietas se producen cuando el niño tiene 2 años. De hecho, una de las preguntas más comunes que a mí me hacen es que cuándo se dejan de producir las rabietas. Y yo siempre respondo con la misma pregunta. ¿No tienes tú todavía rabietas? Estoy segura de que si te paras a pensar, hará menos de un mes habrás tenido una rabieta, pues bien sea que hayas tenido un enfado grande con tu pareja, con tu amiga, que hayas estado muy triste por algo, pues bueno, realmente eso también es una rabieta. La diferencia es que nosotros con el paso de los años aprendemos a autogestionarnos de una manera diferente y en muchos casos a ocultar lo que sentimos en público y desahogarnos solo en casa. Esa diferencia los niños no la entienden. Un niño puede tener exactamente igual una rabieta en un supermercado que una rabieta en su casa. Hay que tener en cuenta que los niños no tienen rabietas para fastidiar a los padres, que un niño no se levanta por la mañana y conspira, a ver cómo puedo fastidiar a mis padres hoy, venga, voy a tener 50 rabietas al día para que agoten sus nervios. Pues bueno, no. O sea, realmente, como os digo, es parte de su desarrollo, es parte de su cerebro que muchas veces no da para más. Y bueno, no lo están haciendo para fastidiarnos. Sí que es cierto que hay veces en las que ellos se dan cuenta que una rabieta puede ser el medio para conseguir algo que ellos quieren. Pero bueno, lo veremos en el capítulo siguiente. Ahora vamos a ver cuándo aparecen las rabietas. Pues bueno, es cierto que aparecen en torno a los 2 años, pero no hay una edad fija en la que empiecen a producirse. Con mis hijos he tenido los 2 ejemplos. Mi hijo mayor, pues bueno, tiene ahora más rabietas pues desde los 4 o 5 años que las que tenía cuando era pequeño. Con 1 año y medio, 2 años no tenía ninguna rabieta. En cambio, mi hija pequeña, desde antes de cumplir 1 año, tiene unas rabietas enormes. Entonces, bueno, como os decía, nos van a acompañar durante toda nuestra vida y sí que es cierto que tienen su punto más alto alrededor de los 2 años porque los 2 años son una época muy intensa emocionalmente hablando, pero que se pueden empezar a producir antes o después. Que un niño con 7 meses, con 8 meses, viva las cosas de una forma muy intensa, que cuando muestre algún descontento con algo que se produce y llore mucho, no significa que vaya a tener unas rabietas descomunales. Igual que si un niño
no ha tenido rabietas a los 2 años y medio, significa que luego no las vaya a tener. Hay niños que no comienzan a tenerlas hasta, por ejemplo, los 4 años, y otros, como os digo, comienzan muy pronto y a los 3 años, pues bueno, ya no las presentan. O sea, depende mucho del carácter de cada niño, de cómo sea cada uno, pero no significa que haya una edad exacta. Sí que es cierto, como os decía, que los 2 años son una época muy intensa. Se juntan también pues la fase del no, la fase del mío, empiezan a querer ser más autónomos, empiezan a ver que pueden hacer las cosas por ellos mismos, y muchas veces este es un motivo que puede llevar a conflicto. Pues por ejemplo, que el niño quiera comer solo y que nosotros no tengamos tiempo en ese momento de que lo pueda hacer. Pues bueno, él no va a entender por qué no le podemos dejar, no va a entender de tiempos, no va a entender de mamá o papá se tienen que ir a trabajar, y se va a frustrar muchísimo porque quiere hacer algo por sí solo y no lo puede hacer en ese momento. Además, pues bueno, es una etapa también en la que exploran su individualidad. Han pasado de ser bebés, de necesitarnos absolutamente para todo, a de repente en 20 meses, 24 incluso, pues como os decía, en 12 meses, darse cuenta de que ya pueden comenzar a hacer cosas por sí solos. Pues bueno, empezaron con el gateo, pasaron a caminar, ya no nos necesitaban para desplazarse, empiezan a que quieren comer algo y no nos necesitan, que quieren beber agua y ellos mismos pueden hacerlo. Pues bueno, se han dado cuenta de que ya no nos necesitan, sobre todo a nivel físico, para satisfacer sus necesidades, para que les ayudemos a conseguir las cosas que quieren. Por tanto, ellos quieren explorar su individualidad, quieren ser totalmente autónomos y quieren, pues como os digo, cada vez hacer las cosas más por sí solos. Además, pues bueno, las rabietas tienen múltiples modos de producirse. Parece que nos viene a la cabeza esa imagen típica del anuncio del niño en el supermercado pataleando, pero bueno, igual que cada uno se le presentan a una edad diferente, cada uno las va a desarrollar de una forma distinta. Hay niños que sí, que patalean, hay niños que pegan golpes, hay niños que muerden, hay niños que arañan, hay niños que simplemente lloran muy fuerte. Pues bueno, cada uno lo va a expresar de una manera distinta, igual que cada adulto gestiona sus enfados de una manera diferente. Unos gritamos, otros tenemos más mal genio, otros pues bueno, simplemente prefieren encerrarse en su habitación. Pues bueno, cada uno lo va a desarrollar de una manera diferente según sea el niño, según la edad en la que las rabietas se estén presentando. Ante las rabietas, pues bueno, aparte de que cada niño lo va a desarrollar de una manera distinta, como estábamos hablando, pues bueno, a nosotros nos influye mucho aquello que nos han contado. Tenemos unas expectativas respecto a la crianza de nuestros hijos, tanto para bien como para mal, y respecto a las rabietas nos han dado unas pautas muy claras que nada tienen que ver con la realidad. Si te pregunto qué te han contado hasta el momento de las rabietas, pues bueno, seguramente me digas que te han contado que los niños las tienen para fastidiar a los padres, con el único fin de conseguir lo que quieren, y que además, ante una rabieta, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar al niño apartado, dejar al niño solo y que no vuelva con nosotros hasta que se calme. Pues bueno, ante la primera afirmación habrás visto ya solo en lo que llevamos de tema que no es nada cierta. O sea, los niños no tienen otro modo de expresar su frustración, no tienen otra forma de expresar su enfado, y en el tema siguiente, que veremos el funcionamiento del cerebro de los niños, verás todavía más por qué esta afirmación no es nada cierta. Como te decía, los niños no conspiran contra los padres, los niños hacen lo posible para sobrevivir. Sus primeros 3 años son tremendamente complicados, tremendamente intensos. Entonces realmente, si además tienen al lado un adulto que no les está apoyando, que no les está ayudando a llevar de una manera normal todas esas sensaciones que tienen, pues bueno, vamos a conseguir que sus primeros años sean totalmente caóticos. Y además lo otro que nos han contado, eso de que tenemos que dejar al niño ahí abandonado hasta que se calme solo. Hay una pregunta que yo siempre hago en mis talleres que hace a los padres darse cuenta de por qué realmente esta afirmación tampoco es cierta. La pregunta es muy simple: ¿qué necesitas tú si estás mal? Creo que cuando nosotros estamos mal no necesitamos que alguien nos deje encerrados en una habitación y nos diga que nos calmamos solos. Siempre pongo el ejemplo de que llegamos a casa después de un día muy ajetreado en el trabajo, hemos discutido con nuestro jefe y bueno, nos está esperando en casa nuestra pareja. ¿Qué necesitas tú en ese momento de gran frustración?
Pues bueno, lo que tú necesitas, o por lo menos lo que necesitamos la mayoría de las personas, es que tu pareja, es que la persona con quien tú tienes esa confianza, con quien tú tienes esa relación tan especial, te apoye, te escuche, que te abrace, bueno, pues que se siente contigo en el sofá a que le cuentes lo que ha pasado. Realmente no necesitas que te dé la razón ni que te digas que tienes la razón en todo y que de verdad tu jefe es malísimo. Da igual, o sea, tú en ese momento lo que necesitas es que te escuche y que te apoye. Si en ese momento tu pareja te dice que te vayas a tu habitación, que te calmes solo y que cuando ya estés contento, que vuelvas con él, que no quieres saber nada de ti sino hasta ese momento, y encima te lo dice enfadado y te lo dice gritando, pues te sentirías totalmente mal. De hecho, es algo que los adultos no permitiríamos, o sea, no permitiríamos estar con una persona que nos tratara así. ¿Por qué hacemos eso a los niños y por qué nosotros nos permitimos tratar a los niños de esa manera que evidentemente no permitiríamos que nadie nos tratara a nosotros? Belly to belly, face to face. Those eyes you take me to the start. Sweetheart, sweetheart.